Muy buenas noches, estimados participantes, doctores. Antes que de iniciar, ¿se escucha, verdad? ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Se lo escucha muy bien. Perfecto. ¿Gusta que Entonces vamos a dar inicie? inicio. Para mí esta noche, bueno, es un gusto recibirlos en esta sesión preparada para el día de hoy respecto a nuestro módulo del derecho penal, parte especial. Bueno, valoro, reconozco el esfuerzo que implica estar aquí en este feriado después de una jornada de descanso seguramente y bueno, aún así manteniendo ese compromiso firme con la continuidad a la formación académica que vienen desarrollando. Bueno, vamos a desarrollar esta noche todo lo que respecta, en realidad en una parte, porque vamos a dividir la sesión en, si bien son como 4 horas, pero el día de hoy vamos a llevar en una mitad todo lo estructurado para el módulo de hoy, en unas 2 horas como máximo, y esta noche vamos a ver o desarrollar lo que es el corazón mismo. Del derecho penal, como es la parte especial. Si bien en la parte general han llevado, aprendido principios, conceptos abstractos que rigen seguramente todo lo que concierne al sistema penal, hoy, bueno, vamos a ir descendiendo a lo más concreto, es decir, a los tipos penales específicos que protegen bienes jurídicos más importantes en nuestra sociedad. Entonces, durante este tiempo, el que tenemos de trabajo, no solo vamos a ir estudiando algunas definiciones, sino que vamos a analizar esa realidad delictiva en Bolivia comprendiendo cómo el legislador ha respondido a esa problemática social concreta como la violencia de género, con el feminicidio, el racismo, la discriminación, otros tipos penales específicos y vamos a ir desarrollando algunas herramientas prácticas que ustedes seguramente utilizan y van a necesitar en el ejercicio profesional. Eh, de la misma forma, antes también de comenzar, si es que existe alguna interrogante, alguna cuestión, pueden escribirla en el chat o levantar la mano y bueno, en la medida que vayamos exponiendo vamos a ir respondiendo cada una de las interrogantes. Sin embargo, antes de iniciar formalmente, bueno, vamos a ir compartiendo parte de lo que vamos a ir viendo en esta sesión, bueno, en la cual les decía, si es que existe alguna duda, bueno, pueden en cualquier momento escribirla en el chat o levantar la mano para que podamos responder. Entonces, algunos casos prácticos que vamos a ir analizando en la medida de la exposición también se encuentran basadas en las situaciones reales que día a día ocurren, que enfrentan seguramente como abogados o que frecuentemente suceden más que todo en la práctica judicial. Algunos pueden resultar más sensibles que otros, impactantes, pero es precisamente esa realidad la que se debe enfrentar como profesionales del derecho tomando en cuenta que el derecho penal es esa manifestación más intensa del poder estatal respecto a o sobre los ciudadanos. Por ello debemos, bueno, estudiarla con absoluto rigor, pero también seguramente con esa profundidad, conciencia respecto a las implicancias que tiene para la vida de las personas y la sociedad. Entonces tenemos programado este tiempo en el cual vamos a ir desarrollando todo lo que desarrollamos va a ser conforme a la estructura, a los requisitos para este módulo, evaluadas a partir de algunas actividades que vamos a subir seguramente a plataforma en coordinación con la coordinación académica y se les va a proporcionar también algo del material, un pequeño resumen de lo que estamos llevando adelante. Y bueno, durante la sesión vamos a ir realizando el análisis de todos estos casos para que pueda existir una mejor comprensión. Entonces, seguramente muchos de ustedes, al igual que yo en su momento, probablemente han llegado
esta noche también cansados, con algunas preocupaciones, quizás preguntándose si valía la pena el esfuerzo de estar aquí. Entonces, sin embargo, permítanme decirles que sí vale la pena. Cada hora que invierten en la formación siempre es algo enriquecedor, una inversión en la capacidad para poder servir mejor a la justicia, para poder defender con mayor solvencia a los clientes, para administrar justicia con mayor criterio, para asesorar con una mayor precisión. Entonces, el derecho penal, parte especial, no es solo un requisito, sino que es ese conjunto de herramientas que van a determinar si ustedes pueden en su vida profesional distinguir correctamente lo que es un homicidio de un asesinato, un peculado de lo que es una malversación o una estafa de un hurto. Y esas distinciones pueden significar años de libertad de prisión para las personas involucradas. Así que con esa conciencia sobre la importancia de lo que haremos esta noche, con el compromiso mutuo de aprovechar al máximo este pequeño tiempo y con el espíritu del aprendizaje colaborativo que nos caracteriza, vamos a dar inicio a nuestra sesión sobre la parte especial del código. Entonces comenzaremos ubicándonos, voy a compartir pantalla, perdón. Ahora sí. Entonces, dentro de nuestro primer bloque, es decir, para esta tiempo preparado, nos hemos planteado unos objetivos, comprender la estructura, organización de la parte especial del Código Penal, para analizar algunos elementos constitutivos de los tipos penales especiales, en este caso, la parte especial, distinguiendo entre sujeto activo, pasivo, verbo nuclear, elementos objetivos, subjetivos del tipo, que seguramente no vamos a abarcar a todos y cada uno de los delitos, pero seguramente se van a dar cuenta que en la medida que vayamos exponiendo vamos a contar con la exposición detallada quizás de algunos de los delitos y con ello vamos a tener ya una mayor comprensión para poder ir desglosando precisamente otros delitos. Vamos a aplicar algunas metodologías de análisis a los casos concretos, desarrollando esa capacidad en la calificación jurídica de los hechos según nuestro ordenamiento penal. Todo ello para la identificación también de las recientes modificaciones legislativas en materia penal, el impacto en la interpretación y aplicación de los nuevos tipos penales a partir del desarrollo de un pensamiento crítico respecto a la efectividad, proporcionalidad, pertinencia que tienen los tipos penales del contexto actual en Bolivia. Entonces, algunas situaciones las vamos a ir desarrollando rápidamente. Sin embargo, es importante entender que para poder, diré, entender adecuadamente la configuración actual de nuestro Código Penal, debemos conocer su evolución histórica, es decir, el Código Penal vigente en Bolivia, que tiene sus orígenes en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que mediante decreto ley promulga el nuevo cuerpo normativo penal junto a otros códigos fundamentales. Sin embargo, ese conjunto de normativo que representa ese esfuerzo de una modernización jurídica estaba prevista entrar en vigencia
en el año 1973. Sin embargo, bueno, es importante poder destacar un aspecto fundamental para la legitimidad de nuestro actual código, que al haber sido promulgado mediante un decreto ley durante un gobierno de facto, era necesario que una vez restaurada esa democracia, elevar su rango normativo, y es lo cual ha ocurrido a través de la Ley 1768 del 10 de marzo de 1967, que no solo le ha otorgado una plena validez, sino que también ha introducido importantes modificaciones para actualizar sus disposiciones. Y un ejemplo práctico respecto a este proceso histórico lo vemos en los delitos contra la administración pública, que originalmente, donde estos delitos tenían penas relativamente bajas en comparación con otros tipos penales, con la ley 1768 del 97, muchas de estas penas han ido incrementándose, lo cual ha ido reflejando esa nueva valoración social sobre la gravedad de la corrupción, que posteriormente con la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, estos delitos han ido sufriendo nuevamente importantes modificaciones, y con ello también han ido aumentando significativamente las penas, creando nuevos tipos penales, lo que demuestra cómo el código ha ido adaptándose a las nuevas exigencias sociales y a las políticas de cada momento histórico. Nuestro código, al igual que la mayoría de los códigos que tienen una tradición romana germánica, se estructura en dos sesiones claramente diferenciadas, como las que ya conocen, es decir, la parte general, la parte especial, división que no es algo formal, sino que responde en realidad a una concepción sistemática del derecho penal, que busca, por un lado, establecer principios, reglas de aplicación universal, y por el otro, como ya sabrán, tipificar conductas específicas consideradas lesivas para la sociedad, es decir, las que ya conocen, ¿no? La parte general como fundamentos dentro del sistema penal, es decir, que es la que se encuentra contenida en el libro primero del código, a partir de los artículos 1 al 105, ese, en el cual se constituye el marco teórico conceptual que sustenta todo el sistema penal. Podríamos considerarla en todo caso como aquellos cimientos sobre los cuales se construye todo el edificio jurídico penal. Es decir, en esta sección se organiza en varios títulos que abarcan la ley penal, el delito, las causas que excluyen la responsabilidad penal, el concurso de delitos, la participación criminal, las penas o medidas de seguridad, la extinción de la acción penal, entre otros, y que para ilustrar la aplicación práctica de todos estos principios, consideremos en el siguiente ejemplo. Si un guardia de seguridad si un guardia de seguridad dispara, mata a un ladrón que ingresa armado a un banco, para determinar si esa conducta es punible, debemos analizar si la acción fue típica, es decir, si encuadra en el 251, es decir, de homicidio, si ha existido dolo, la intención de matar, o ha sido culposo, si concurre algunas causas de justificación como la legítima defensa o el cumplimiento de un deber, o si existen circunstancias atenuantes o agravantes, o si el guardia era plenamente imputable al momento de los hechos. Entonces, todos estos elementos, a manera de ejemplo, con lo del guardia, se encuentran regulados en la parte general y son esenciales para poder también determinar la responsabilidad penal en este caso. Entonces, la parte especial, por su parte, contiene ese catálogo de conductas prohibidas, la parte especial que se encuentra contenida en el libro segundo, como ya lo he mencionado hace un momento, con los artículos 106 al 363, que se constituyen todo un catálogo de conductas específicas que el legislador ha decidido tipificar como delitos. Como les decía hace un momento, si la parte general nos proporciona los conceptos, principios, la parte especial en este caso nos indica exactamente qué comportamientos se encuentran prohibidos y sus consecuencias jurídicas de realizar aquellos comportamientos. Es decir, en esta sección, que está organizada en 12 títulos, cada uno dedicado a un grupo de delitos que protegen bienes jurídicos similares, es decir, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la función pública, delitos contra la función judicial, contra la
la fe pública, delitos contra la seguridad común, delitos contra la familia, contra la vida, delitos contra la libertad, contra la propiedad. Esta organización eh, jerárquica nos revela cómo las prioridades axiológicas del legislador, por ejemplo, el hecho de que los delitos contra el Estado, la función pública, precedan a los delitos contra la vida, podría interpretarse como que en la concepción original del código se priorizaba la protección de los intereses estatales sobre los individuales. Sin embargo, numerosas modificaciones que ha experimentado el código desde su promulgación ha ido reflejando una evolución en estas prioridades, otorgando progresivamente una mayor protección a bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la dignidad, la libertad sexual. De manera que la estructura interna también de los tipos penales, donde cada delito en la parte especial se encuentra estructurada según un patrón similar, el cual incluye para cada uno en primer lugar, el nomen juris o nombre del delito, por ejemplo, el homicidio, la estafa, el peculado y una descripción típica de la conducta prohibida que por lo general suele incluir el verbo rector, es decir, que describe la acción prohibida, matar, apoderarse, defraudar, el sujeto activo, pasivo, el objeto material del delito, los elementos objetivos, los elementos subjetivos y por otra parte también contiene la sanción o consecuencia jurídica que se traduce en la pena privativa de libertad, una multa, una inhabilitación. Por ejemplo, en el artículo 251 del que es el homicidio, la estructura sería la siguiente: nomen juris, el homicidio, la descripción típica, el que matare a otro, la sanción, el presidio de 5 a 20 años, por ejemplo. Mientras que en el 252 de asesinato encontramos elementos adicionales como el nomen juris, que es el asesinato, la descripción típica, el que matare a otro, más circunstancias específicas, con ensañamiento por motivos fútiles o bajos, y una sanción que es la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Entonces, como podrán darse cuenta, bueno, estamos todo lo que estamos desarrollando, lo vamos a ir desglosando en la medida que vayamos exponiendo ya cada título, pero ya tenemos adelantados ciertos elementos que nos permiten comprender ya adecuadamente lo que vamos a desglosar en esta exposición. La interrelación entre ambas partes, es decir, es importante poder comprender que la parte general y la parte especial del Código Penal no funcionan como compartimentos estancados, sino como elementos de un sistema integrado. Es decir, ningún delito de la parte especial puede ser correctamente interpretado y aplicado sin tener que recurrir a los principios o conceptos de la parte general, como hace un momento inicialmente lo hemos desarrollado. Y vamos a ver esta interrelación con un ejemplo práctico también más elaborado. A ver, por ejemplo, si durante una protesta Juan arroja una piedra que impacta en la cabeza de un policía causándole la muerte instantáneamente, María, su novia, la había animado previamente diciéndole, lánzale la piedra a ese policía abusivo. Entonces, para analizar jurídicamente este caso, necesitamos aplicar conceptos de ambas partes del código y también para cualquier otro delito, simplemente esta es a manera de ejemplo. De la parte especial, la conducta que encuadra en el tipo de homicidio del 251 o en el de asesinato del 252, nos hacemos esa pregunta, ¿no? Entonces, continuando con la parte especial, si es que podría tratarse de un homicidio en riña o si configura también el delito de atentado contra funcionario público. Y también nos hacemos la siguiente pregunta
de la parte general, en este caso, para verificar esa interrelación, que si en este caso Juan actuó con dolo directo, eventual o con culpa consciente, si ha existido alguna causa de justificación o qué forma de participación le corresponde a María, podría aplicarse alguna de las circunstancias atenuantes o agravantes, o si existe algún concurso ideal entre homicidio, atentado contra la función pública. Como podemos ver o darnos cuenta, para resolver un caso y prácticamente cualquier otro, necesitamos recurrir constantemente a ambas partes del código para establecer esa interacción dinámica entre los principios generales y los tipos específicos. Por lo que es importante señalar que mientras la parte general ha mantenido una relativa estabilidad conceptual, la parte especial ha ido experimentando diversas modificaciones que reflejan la evolución de la sociedad, de sus valores, es decir, desde 1997 con la Ley 1768 hasta la actualidad se han introducido importantes cambios, se han ido creando, como sabrán, nuevos tipos penales como el feminicidio, la violencia familiar, los delitos informáticos, delitos de racismo y discriminación. Se han ido aumentando significativamente las penas para ciertos delitos eso es especialmente en delitos relacionados con la corrupción pública, trata de personas, violencia sexual. Se han incorporado nuevos capítulos completos como delitos contra la dignidad del ser humano, delitos de violencia económica y patrimonial. Y estas modificaciones responden justamente a las nuevas valoraciones sociales, a compromisos internacionales asumidos por Bolivia, a la presión de movimientos sociales que han logrado visibilizar problemáticas que anteriormente eran ignoradas. Y ello tiene una relevancia mm, en el ejercicio profesional para poder comprender la estructura del Código Penal, que no es un ejercicio simplemente mecánico, sino que es aquello una herramienta importante para el ejercicio profesional, en el cual deben determinar con precisión qué tipo penal corresponde aplicar a cada hecho determinado. Lo que se quieren dominar, en todo caso, para ello es la parte especial. Entonces, también para una defensa técnica se deben identificar posibles causales de justificación, atenuantes eximentes de responsabilidad que se encuentran reguladas en la parte general, para una acusación poder establecer no solo el delito cometido, sino el grado de participación, la forma de culpabilidad y las circunstancias modificativas. También aplicar es necesario identificar cómo el juzgador aplica las reglas de una determinación e individualización de la pena, tomando en cuenta todos los factores relevantes. De manera que la división del Código Penal en una parte general, especial, responde a esa necesidad sistemática, eh, donde ambas partes funcionan como ese conjunto integrado. La parte general, reitero, proporciona conceptos, principios, reglas de aplicación universal, pero la parte especial concretiza esos principios en tipos específicos que buscan proteger los bienes jurídicos que la sociedad considera más valiosos. Entonces, bueno, vamos a ir analizando los tipos penales de la parte especial y vamos a ir manteniendo siempre esa visión integrada, recordando que detrás de cada tipo penal subyacen aquellos principios fundamentales que le dan coherencia, legitimidad a todo el sistema penal. Ahora bien, comenzando en este nuevo bloque de la sesión, vamos a ir desarrollando uno de los pilares fundamentales de la ciencia penal, que es el derecho penal, parte especial, y para poder comprender
cabalmente esta materia, necesitamos partir de una pregunta esencial. ¿Por qué necesitamos de una rama específica del derecho que se dedique al estudio particularizado de cada delito? Y el derecho penal, en su parte especial, constituye aquella rama de las ciencias criminales que se encarga de un estudio específico, pormenorizado, que de cada una de las infracciones tipificadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Ya habíamos dicho que la parte general del derecho penal establece aquellos principios abstractos, conceptos generales aplicables a todos los delitos. El derecho penal, en su parte especial, desciende ya al análisis concreto de cada figura delictiva, como inicialmente lo habíamos señalado. Entonces, vamos a seguir diferenciando con el ejemplo. Hace un momento decíamos eh, la parte general del derecho penal es como un manual de arquitectura que nos enseña los principios fundamentales de la construcción, es decir, qué es una estructura, cómo se calcula la resistencia de materiales, qué son los cimientos, las vigas, los muros. Por su parte, el derecho penal, en su parte especial, sería equivalente a los planos específicos de cada edificio, la casa, hospital, escuela, cada uno con características particulares, requisitos técnicos específicos y funcionalidades propias para cada una. Entonces, nuestro material de estudio nos va a señalar con precisión que el derecho penal en su parte especial es el estudio de todas las infracciones existentes en el orden jurídico, tales como las infracciones contra los bienes, los particulares, la familia, la costumbre, el Estado, la paz pública. Y esta definición nos va a revelar que abarca un análisis completo respecto a todo ese catálogo de conductas que el legislador ha considerado suficientemente graves como para merecer una sanción penal. Ahora bien, ¿cuáles son esas funciones esenciales que cumple esta rama del derecho penal? Podemos identificar dos fundamentales. En primer lugar, define con absoluta precisión cuáles son las infracciones penales, respondiendo así al principio de legalidad consagrada en nuestra Constitución y en el Código Penal, que exige que ninguna persona pueda ser castigada por un acto que no esté previamente tipificada como delito. En segundo lugar, nos establece cuáles son los elementos constitutivos de esas infracciones, concretando así esas nociones abstractas del elemento material, del elemento moral, que la parte general nos proporciona. Para que puedan comprender mejor esta función vamos a ir analizando juntos a manera de ejemplo y precisamente en toda la exposición van a ver que vamos a ir desglosando implícitamente algunos delitos, así vamos a ir conociendo mejor los elementos que puedan contener cada uno de ellos. Entonces, analizando el delito de homicidio desde la perspectiva del derecho penal en su parte especial, si nos limitáramos a una definición superficial, podríamos decir simplemente que el homicidio consiste en quitar la vida a otra persona. Sin embargo, el análisis desde el derecho penal en su parte especial nos exige ir mucho más allá. Debemos estudiar a profundidad las diferentes modalidades que se pueden adoptar dentro de esta conducta. Es decir, el homicidio simple establecido en el 251 de nuestro Código Penal, el asesinato del 252, el infanticidio, el feminicidio. Cada una tiene características distintivas y marcos penales específicos, pero nuestro análisis no se detiene ahí, es decir, debemos examinar también las circunstancias que pueden modificar la calificación jurídica del hecho. Por ejemplo, si el homicidio se comete bajo el influjo de una emoción violenta, nos encontramos ante la figura atenuada del artículo 254. Si se comete contra un ascendiente, descendiente, cónyuge, estaríamos frente a un parricidio. Cada una de estas modalidades requieren la concurrencia de elementos específicos que debemos identificar y analizar cuidadosamente. Entonces, de la misma forma, necesitamos identificar los elementos materiales necesarios para la configuración del delito. La acción de matar que puede realizarse por acción directa o por omisión impropia, donde el resultado muerte que debe ser la consecuencia de la acción y esa relación causal entre ambos, la cual debe probarse conforme a criterios jurídicos de una imputación objetiva. Igualmente,
es importante aquellos elementos subjetivos que también seguramente conocen, porque ya conocemos la parte general del derecho penal. Debemos determinar si el autor ha actuado con dolo directo, buscando causar la muerte o con un dolo eventual, con ese dolo eventual, aceptando esa posible producción o incluso bajo el influjo de una emoción violenta que le ha impedido reflexionar adecuadamente sobre sus actos. Finalmente, cada modalidad de homicidio tiene asignada una sanción específica. El homicidio simple, que se castiga con presidio de 5 a 20 años, el asesinato por su mayor gravedad que deriva de las circunstancias agravantes que la caracterizan, se sanciona con mayor pena, que es de 30 años de presidio sin derecho a indulto. El homicidio por emoción violenta, reconocida por esa situación emocional que pudo afectar al autor, se castiga con la pena menor de reclusión. Y esta metodología de análisis más exhaustiva que el derecho penal en su parte especial nos proporciona resulta indispensable para la práctica. Es decir, que como abogados, como funcionarios, necesitamos identificar con precisión cada uno de estos elementos para construir una imputación sólida, fundamentada. Se requiere herramientas para poder determinar si los hechos corroborados se adecúan efectivamente al tipo penal. Debemos utilizar todo este análisis para poder cuestionar seguramente también la presencia de algunos de los elementos constitutivos del delito y en consecuencia poder con ello, si fuéramos defensores, solicitar una absolución o una calificación jurídica diferente. De manera que el derecho penal en su parte especial nos proporciona entonces aquellas herramientas analíticas necesarias para poder comprender, interpretar y aplicar mm, correctamente en su momento cada tipo penal a un caso concreto que se enfrenta cotidianamente. Es decir, sin este conocimiento estaríamos limitados a un conocimiento superficial, insuficiente del derecho penal, incapaces de resolver adecuadamente los complejos problemas que la realidad nos presenta. Entonces, para continuar con ello, como les decía, ya estamos. Recording in progress. En esa distinción entre la parte general y la parte especial, ahora que hemos comprendido lo que es el derecho penal en su parte especial, es importante entender la relación con la parte general, como hace un momento ya habíamos adelantado. Sin embargo, la separación entre estas dos grandes áreas del derecho penal, que tiene también raíces en el siglo XVIII, donde los pensadores jurídicos comenzaron a sistematizar el conocimiento penal, que antes de la época los códigos penales simplemente enumeraban delitos y penas sin establecer principios generales que hemos explicado, donde el pensamiento jurídico alemán, particularmente con la obra de autores en el cual comienzan a distinguir entre una exposición abstracta del derecho penal y una exposición concreta de cada delito específico, distinción que ha ido perdurando hasta nuestros días y que se refleja en esa estructura práctica de todos los códigos penales modernos.
para poder ejemplificar esta interrelación fundamental, vamos a ir analizando algunos casos que podría presentarse en la realidad. Hace un momento hacíamos referencia, ¿no? Si un guardia de seguridad, un guardia privado en este caso, que custodia un supermercado, observa cómo un sujeto ingresa al establecimiento, oculta varios productos, se dirige rápidamente hacia la salida, el guardia lo intercepta en la puerta, identifica la mercadería robada, pero el sujeto logra zafarse, comienza a huir corriendo, el guardia desde la puerta extrae su arma de fuego y dispara contra el ladrón que huye, impactando en la espalda y causándole la muerte instantánea. Para poder analizar jurídicamente también este caso, que es un caso complejo, debemos integrar necesariamente, estamos en esta interrelación entre el derecho penal general y especial, es decir, desde la parte especial, nuestra primera tarea será determinar si la conducta del guardia encuadra en el tipo penal de homicidio del 251. ¿Y qué establece este artículo? El que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Objetivamente, el guardia ha realizado la conducta típica de matar a otro mediante un disparo con arma de fuego. Hay una acción, un resultado muerte y una relación causal entre ambos. Además, existe dolo porque el guardia conocía que estaba disparando contra una persona y quería al menos, o quería o al menos aceptaba la posibilidad de causarle la muerte inicialmente. Sin embargo, aquí tenemos, o sea, sería fácil, ¿no? Que sea así como lo he mencionado, pero sin embargo, el análisis no puede detenerse aquí. Ahora debemos recurrir a la parte general para examinar si concurre alguna causa de justificación que pudiera excluir la antijuricidad de la conducta. El guardia podría alegar que actuó en cumplimiento de un deber legal, concretamente en el ejercicio de sus funciones de seguridad privada. Aquí debemos acudir al artículo 11, inciso 1, de nuestro código que establece la eximente de responsabilidad por actos realizados en cumplimiento de la ley. Pero ¿qué establece la legislación también sobre las facultades de los guardias de seguridad privada o los sistemas de seguridad privada, sus reglamentos que establecen que los guardias de seguridad pueden hacer uso de la fuerza y se incluye armas de fuego, pero únicamente cuando sea estrictamente necesarios para poder repeler una agresión ilegítima, actual o inminente contra la vida, la integridad física o la propiedad que están custodiando? En nuestro caso, en el momento del disparo, el ladrón ya no representaba una agresión actual ni inminente, simplemente estaba escapando con la mercadería robada, por lo tanto, el uso del arma de fuego resulta desproporcionada y no se encuentra amparada por el cumplimiento de un deber legal. Entonces se darán cuenta que existe un primer elemento, un primer factor que puede excluir una causa de justificación. Podría alegar entonces en todo caso el guardia la legítima defensa. Nuevamente debemos acudir a la parte general, específicamente al artículo 11, inciso 2, que exige para la legítima defensa una agresión ilegítima, actual o inminente, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler aquella situación y la falta de provocación suficiente. En nuestro caso no existía una agresión actual o inminente contra el guardia, es decir, en el momento del disparo, porque el sujeto simplemente, es decir, el ladrón estaba escapando sin amenazar a nadie. Además, quitar la vida a una persona para evitar la pérdida de productos de un supermercado representa una absoluta desproporción entre los bienes jurídicos en conflicto. Entonces, la vida humana, frente al patrimonio es algo desproporcionado, pero también podemos continuar con el análisis integrando esas ambas partes del derecho penal si concurren algunas circunstancias atenuantes o agravantes. Y aquí nos vamos a examinar tanto las circunstancias genéricas de la parte general del 38, 39 del Código Penal como las específicas. Podría argumentarse como atenuante genérica que el guardia actuó con la creencia errónea de estar cumpliendo correctamente su deber, lo que configuraría en un error de prohibición, es decir, que si bien no excluye la responsabilidad por ser vencible, podría atenuar la pena. Por otro lado, podría configurarse una agravante si se demuestra que ha actuado con premeditación o alevosía, disparando por la espalda a una persona indefensa que estaba escapando. Entonces,
Con estos elementos, ¿cuál sería la calificación jurídica final? Y de este análisis integrado, concluiríamos que la conducta constituye un homicidio doloso del artículo 251 sin que concurran causas de justificación que puedan excluir la antijuricidad. La pena aplicable oscilaría entre los 5 y 20 años de presidio, debiendo el juez determinar la pena concreta aplicando las reglas de individualización de la pena de la parte general, considerando las circunstancias atenuantes o agravantes que concurrentes. Y como pueden apreciar claramente en este ejemplo, resulta absolutamente imposible resolver adecuadamente un caso penal aplicando únicamente la parte especial, es decir, haciendo una subsunción mecánica y automática entre el hecho y el tipo penal. Entonces, como podrán darse cuenta, ambas tanto el derecho penal de la parte general como la especial se complementan, se integran necesariamente. La parte especial nos dice qué conducta está prohibida y cuál es su marco penal. La parte general nos proporciona los instrumentos conceptuales para analizar si concurren todos los elementos del delito, es decir, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, qué grado de participación tiene cada interviniente, qué circunstancias modifican la responsabilidad y cómo debe determinarse la pena concreta entre múltiples otros aspectos. Y esa complementariedad esencial debe estar presente en cada análisis que vayamos realizando como abogados, operadores jurídicos y cuando elaboren una imputación. En todo caso, fiscal, cuando redacten una resolución judicial, cuando preparen una defensa técnica, siempre deben transitar entre ambas partes del derecho penal, aplicando los conceptos generales a los tipos penales específicos y viceversa. Solo así se va a lograr una aplicación correcta, técnica y justa del derecho penal. Habiendo comprendido en todo caso lo que es el derecho penal especial y cómo se relaciona con la parte general, ahora debemos desarrollar una cuestión también importante para la práctica profesional. Y es cómo analizamos adecuadamente un tipo penal, cuál es su metodología que debemos seguir para descomponer un tipo penal en sus elementos constitutivos y determinar si una conducta concreta se adecúa. Y para analizar adecuadamente cualquier tipo penal, necesitamos seguir una metodología sistemática, la cual nos permita identificar todos sus elementos constitutivos sin tener que omitir ningún aspecto relevante. Y esta metodología se basa en descomponer el tipo penal en sus diversos elementos, lo que facilita su comprensión, sobre todo su aplicación a casos concretos. No se trata, como les decía hace un momento, de una simple enumeración de elementos, sino de un verdadero análisis estructural que nos va a revelar la anatomía completa de cada delito. Vamos a examinar entonces ahora los componentes fundamentales que deben ser analizados en todo tipo penal. En primer lugar, tenemos al bien jurídico protegido. Cada uno de estos elementos puede tener una amplia conceptualización doctrinaria, significado, son parte de la construcción de diferentes trabajos de investigación. Podríamos quedarnos horas y horas hablando solo de cada uno de estos, por ejemplo, del bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido que constituye un primer elemento que debemos identificar al analizar cualquier tipo penal, representa el valor o interés que el legislador busca tutelar mediante la tipificación de una conducta como delito. Pero tenemos que ir más allá de esta definición básica para poder comprender realmente su importancia y sus implicancias prácticas. El bien jurídico protegido representa el fundamento material del injusto penal. ¿Qué significa esto? Significa que el legislador
no criminaliza conductas de manera arbitraria o caprichosa, sino que lo hace porque esas conductas lesionan o ponen en peligro valores, intereses que la sociedad considera fundamentales y dignos de una máxima protección, protección que brinda el derecho penal. El bien jurídico es entonces la razón de ser de cada tipo penal, su justificación última. Además, el bien jurídico nos sirve como un criterio interpretativo para poder determinar el alcance, sentido de cada tipo penal. Cuando tenemos dudas sobre cómo interpretar un elemento del tipo, debemos preguntarnos cuál es la interpretación que mejor protege el bien jurídico que el legislador ha querido tutelar. Y esta pregunta nos va a guiar hacia la interpretación correcta. Y la identificación del bien jurídico nos permite comprender la razón de ser de cada delito y poder agruparlos sistemáticamente según los valores que protegen. Nuestra legislación penal no es un catálogo desordenado de delitos, sino que responde a una estructura sistemática basada precisamente en los bienes jurídicos protegidos. En nuestro Código Penal, esta agrupación se refleja claramente en esa estructura de títulos y capítulos de la parte especial. Vamos a ir viendo ejemplos concretos, es decir, el libro segundo de nuestro Código Penal, dedicada a la parte especial, comienza con el título Delitos contra la vida y la integridad corporal. Aquí encontramos agrupados todos los delitos que protegen el bien jurídico vida y el bien jurídico integridad física: homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio, feminicidio, lesiones en sus diversas modalidades, todos estos delitos que comparten el hecho de proteger la vida o la integridad física de las personas. El título 7, que regula los delitos contra la propiedad, agrupando a todos aquellos delitos que protegen el bien jurídico patrimonio: hurto, robo, estafa, apropiación indebida, entre otros. Y aunque las conductas son muy diversas, todas comparten el hecho de lesionar el patrimonio ajeno. Por ejemplo, el título 6, que establece los delitos contra la libertad sexual, donde encontramos violación, estupro, abuso deshonesto, corrupción de menores. Todos ellos protegen el bien jurídico, autodeterminación sexual, es decir, la libertad de las personas para decidir sobre su propia sexualidad. Ahora bien, la identificación del bien jurídico protegido no solo es un ejercicio teórico, sino que tiene importantes consecuencias prácticas que deben comprender claramente. Y la podemos ilustrar con el ejemplo del delito de homicidio del artículo 251. El bien jurídico protegido es la vida humana independientemente, porque especificamos independiente porque esa identificación precisa nos ayuda a delimitar el ámbito de aplicación del tipo penal. El tipo penal de homicidio solo se aplica cuando existe una vida humana independiente que proteger. ¿Qué ocurre si la conducta recae sobre una vida humana dependiente, es decir, sobre un feto en el vientre materno? En ese caso no estaríamos ante un homicidio, sino ante un aborto. Y obviamente se protege un bien jurídico diferente, la vida humana dependiente. Esta distinción no es algo simplemente conceptual, tiene consecuencias prácticas, directas en la calificación jurídica y en la penalidad aplicable. Entonces, ¿y qué sucede si si la conducta no afecta la vida, sino únicamente la integridad física? Entonces no estamos ante un homicidio, sino ante un delito de lesiones, porque el bien jurídico afectado es diferente. Un médico que en una intervención quirúrgica por negligencia grave causa daños permanentes al paciente, pero no le causa la muerte, no comete homicidio culposo, sino lesiones culposas, precisamente porque el bien jurídico lesionado es la integridad física, no la vida. En algunos casos, un mismo delito puede proteger simultáneamente varios bienes jurídicos, y estos son los llamados delitos pluriofensivos. Y vamos a ir analizando el caso de robo con intimidación que se encuentra regulada en el 332 del Código Penal, que en este delito, que protege en primer lugar el patrimonio de la víctima,
en el cual implica el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena, pero simultáneamente protege la libertad de la víctima, ya que la intimidación coarta su libertad de decisión y también protege en cierta medida su integridad física, psicológica, porque la intimidación genera temor y puede causar afectaciones psicológicas. Entonces, esta pluriofensividad explica por qué el robo con intimidación se castiga con mayor severidad que un hurto simple. Mientras que el hurto solo se lesiona en el patrimonio, el robo con intimidación lesiona múltiples bienes jurídicos simultáneamente, lo que justifica un mayor reproche penal y consecuentemente una pena más elevada. Por lo que la correcta identificación del bien jurídico protegido tiene varias consecuencias prácticas fundamentales que ustedes como futuros operadores especializados dentro del sistema penal deben conocer y aplicar. En primer lugar, en primer lugar, permite interpretar adecuadamente el alcance del tipo penal. Cuando nos enfrentamos a casos dudosos o fronterizos, preguntarnos cuál es el bien jurídico protegido nos ayuda a determinar si la conducta encuadra o no en el tipo. Por ejemplo, el robo de energía eléctrica mediante la manipulación del medidor constituye hurto. Identificando que el bien jurídico protegido en el hurto es el patrimonio y que la energía eléctrica tiene un valor económico y es susceptible de apropiación, podríamos concluir que sí constituye hurto como efectivamente lo establece nuestra jurisprudencia. En segundo lugar, con referencia al bien jurídico, ayuda también a resolver problemas concursales entre diversos delitos. Cuando una misma conducta parece encuadrar en varios tipos penales, identificar qué bien jurídico protege cada uno nos permite determinar si existe un concurso real, un concurso ideal o un concurso aparente. Por ejemplo, si alguien falsifica un documento público y luego lo utiliza para estafar a otra persona, ¿cómo debemos calificar la conducta? Identificando que la falsificación protege la fe pública mientras que la estafa protege el patrimonio, concluimos que se trata de dos bienes jurídicos diferentes y por lo tanto existe un concurso real de delitos debiendo sancionar ambas conductas. En tercer lugar, sirve para poder determinar la gravedad del injusto y consecuentemente la proporcionalidad de la pena. Delitos que protegen bienes jurídicos más valiosos merecen penas más severas, pero por ejemplo la vida humana como un bien jurídico supremo se protege con las penas más altas de nuestro ordenamiento jurídico, donde el patrimonio siendo importante se protege con penas menores y esta jerarquización de bienes jurídicos se refleja en las penalidades que establece o que han sido establecidas por el legislador. Finalmente, facilita la aplicación de causas de justificación como el estado de necesidad, donde se requiere ponderar bienes jurídicos en conflicto. El artículo 11, inciso 4 de nuestro Código Penal establece que no comete delito quien actúa para evitar un mal mayor inminente, lesionando bienes jurídicos de terceros inocentes. Y aquí es fundamental identificar correctamente cuáles son los bienes jurídicos en conflictos para poder determinar cuál es el mal mayor que se busca evitar. Si imaginamos en un caso que un padre que rompe la ventana de un automóvil ajeno para rescatar a un niño que queda encerrado dentro en un día de intenso calor, comete el delito de daño del artículo 357. Objetivamente, se ha dañado una cosa mueble ajena, pero al ponderar los bienes jurídicos en conflicto, vida e integridad física del niño versus el patrimonio de dueño del auto, resulta evidente que la vida, la salud del niño son bienes jurídicos superiores, por lo tanto, concurre una causa de justificación de estado de necesidad y la conducta, en todo caso, no es punible. Otro elemento que debemos destacar son el sujeto activo y pasivo, es decir, continuando con nuestro análisis metodológico
de los tipos penales, abordando ahora un elemento importante, los sujetos del delito, donde identificar correctamente quién puede cometer el delito, quién puede ser víctima del mismo resultado, esencial para determinar la aplicabilidad de cada tipo penal y para poder resolver múltiples problemas que se presentan en la práctica. El sujeto activo es quien realiza la conducta típica, es decir, el autor del delito. Pero esta definición aparentemente simple esconde complejidades importantes que debemos analizar. No todos los tipos penales pueden ser cometidos por cualquier persona. Según las características que el tipo penal exija de ese sujeto activo, podemos clasificar los delitos en dos grandes categorías fundamentales. Es decir, los delitos comunes son aquellas que pueden ser cometidas por cualquier persona sin que se exija ninguna cualidad especial en el autor. El tipo penal que utiliza fórmulas genéricas como el, que o quién para referirse al sujeto activo, lo que implica que cualquier persona puede ser autor. Y vamos a ir analizando con ejemplos concretos del Código Penal para poder comprender mejor esta categoría. En el artículo 251, que regula el homicidio simple, establece que el que matare a otro será sancionado. La expresión el que, ¿quién es el que? Es completamente genérica e inclusiva. No se requiere ninguna cualidad especial para cometer ese delito. Entonces, cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, profesión, cargo, condición social o cualquier otra circunstancia, puede ser autor de homicidio. Lo mismo ocurre con el hurto, el que se apoderar ilegítimamente. Nuevamente, la fórmula es el que indica que estamos ante un delito común. Y esta amplitud del círculo de posibles autores responde a la naturaleza del bien jurídico protegido, la vida, el patrimonio, que deben estar protegidos frente a cualquier persona que las lesione sin importar quién sea la persona. Sin embargo, existen otros delitos donde el legislador ha restringido deliberadamente el círculo de posibles autores, exigiendo que quien cometa el delito posea determinadas cualidades específicas. Y estos son los delitos especiales que a su vez se subdividen en dos categorías importantes que debemos eh, identificar o diferenciar claramente. Los delitos especiales propios son aquellos que solo pueden ser cometidos por quienes tienen una cualidad específica requerida por el tipo penal y no existe un delito común correlativo. Es decir, si no se tiene la cualidad exigida, simplemente no se puede cometer el delito ni en su forma especial ni en su forma común. Y vamos a examinar, por ejemplo, el delito de prevaricato regulado en el artículo 173 del Código Penal, precepto que establece el juez o fiscal que dictare resoluciones contrarias. Como pueden apreciar, el tipo penal exige expresamente que el autor sea juez o fiscal. Una persona que no ostente uno de estos cargos simplemente no puede cometer prevaricato aunque dicte resoluciones injustas. Si un abogado redacta una sentencia manifiestamente ilegal y el juez la firma sin leerla, solo el juez comete prevaricato, no el abogado, porque este no tiene o no posee esa cualidad especial exigida por el tipo. Entonces, ¿por qué el legislador exige esas cualidades especiales? Porque estos delitos se fundamentan precisamente en la infracción de deber especial que solo corresponde a quienes ostentan determinadas posiciones o funciones. Solo los jueces fiscales tienen el deber jurídico especial de dictar resoluciones conforme a derecho. Por tanto, solo ellas pueden infringir ese deber mediante el prevaricato. Otro ejemplo clarísimo lo podemos encontrar en el delito de cohecho pasivo del artículo 145. El servidor público que en provecho propio de terceros, en este caso, solo quien tiene la cualidad de servidor público puede cometer cohecho pasivo. Un particular que recibe dinero para gestionar un trámite ante una entidad pública no comete cohecho pasivo porque carece de la cualidad exigida. Podría cometer otro delito como estafa, pero no cohecho pasivo. Los delitos especiales impropios, por su parte, que son aquellos que exigen una cualidad específica en el autor, pero existe un delito común correlativo aplicable a quienes no poseen esa cualidad. En otras palabras, la conducta es punible tanto si la comete quien tiene la cualidad especial como si la comete también quien no la tiene.
pero la calificación jurídica y la penalidad van a variar según se posea o no aquella cualidad. Por ejemplo, dentro de nuestro ordenamiento del infanticidio que se encuentra regulado en el 258, la madre que para encubrir su fragilidad o deshonra matare al hijo en el seno materno. Este delito solo puede ser cometido por la madre en las circunstancias temporales específicas, pero si otra persona que no sea la madre mata a ese recién nacido, no quedará impune. Va a cometer el delito común correlativo al homicidio del artículo 251. La razón de ser de esta distinción radica justamente en la penalidad. El infanticidio se castiga con reclusión de 1 a 3 años, mientras que el homicidio se sanciona con presidio de 5 a 20 años. El legislador ha considerado que la madre que comete ese delito en las circunstancias descritas merece un menor reproche penal debido a su particular situación emocional y social, pero la conducta de matar a un recién nacido sigue siendo punible, simplemente se califica y sanciona de manera diferente según quién la cometa. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el delito de peculado, donde donde o que describe al funcionario público que sustrajere o se apropiare de dinero, valores, bienes de cuya administración, cobro, custodia estuviera encargado. Solo puede cometer peculado quien es funcionario público y tiene a su cargo la administración, cobro o custodia de bienes públicos. Pero si una persona que no es funcionario público se apodera de bienes públicos, no quedará impune, cometerá el delito común de hurto o robo según las circunstancias. Esta clasificación de delitos comunes y especiales tiene importantes consecuencias prácticas que deben comprender con claridad. Determina en primer lugar quién puede ser responsable penalmente del delito como autor. En segundo lugar, influye decisivamente en la calificación jurídica de los hechos. En tercer lugar, incide en las reglas de participación criminal, porque nos surge la pregunta de si puede un extraño, es decir, alguien que no tiene la cualidad especial exigida, ser partícipe en un delito especial. La respuesta de nuestra doctrina, jurisprudencia, es afirmativa, aunque no puede ser autor, podría ser cómplice o instigador. Por ejemplo, un particular que ayuda a un funcionario público a cometer peculado proporcionándole documentos falsificados para justificar un desfalco, no puede ser el autor de peculado porque no es funcionario público, pero sí podría ser cómplice del peculado. Finalmente, puede afectar a la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes que se encuentran vinculadas a las cualidades del autor. Pasando ahora a analizar al sujeto pasivo, como verán, reitero, es amplia cada título en el cual podríamos ir quedándonos en una explicación constante para cada título en el cual también salen, reitero, investigaciones, tesis para hablar solo de cada uno de estos elementos. Sin embargo, pasando al análisis del sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico, que ha sido puesto en peligro o lesionado, aquí debemos hacer una distinción conceptual importante que frecuentemente se confunde en la práctica. Es decir, no debemos confundir al sujeto pasivo con el objeto material del delito. El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la acción típica. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado que puede o no coincidir con el objeto material de la acción. Y eso lo vamos a ilustrar, esa distinción con algunos ejemplos que van a aclarar justamente este punto. En el delito de homicidio, la persona muerta es simultáneamente el objeto material porque sobre ella recae físicamente la acción de matar
y sujeto pasivo porque ella era la titular del bien jurídico vida que resultó lesionado. Aquí coinciden el objeto material y el sujeto pasivo. Pero en el delito de hurto, la cosa mueble hurtada es el objeto material de la acción porque sobre ella recae físicamente el apoderamiento. Sin embargo, el sujeto pasivo no es la cosa, porque las cosas no son titulares de bienes jurídicos. El sujeto pasivo es el propietario de la cosa hurtada, que es quien sufre la lesión en su patrimonio. Aquí no coinciden el objeto material y el sujeto pasivo. En el peculado, que hemos descrito hace un momento, el dinero, los bienes públicos sustraídos son el objeto material del delito, pero el sujeto pasivo es el Estado, titular del bien jurídico, de la correcta administración del patrimonio. Los bienes sustraídos no son sujetos pasivos, son simplemente el objeto material sobre el que recae la acción típica. Esta distinción tiene consecuencias prácticas importantes, especialmente en materia procesal, para determinar quién tiene legitimidad para poder constituirse en querellante o acusador particular. Así como existen delitos especiales en cuanto al sujeto activo, también existen tipos penales que exigen una cualidad específica en el sujeto pasivo. Y vamos a ir analizando con algunos ejemplos de nuestro código para poder tener una mayor comprensión. Es decir, en el delito de feminicidio, se sanciona con la pena de 30 años de presidio a quien mate a una mujer. El sujeto pasivo debe ser necesariamente una mujer. Si la víctima es un hombre, aunque concurran las mismas circunstancias de violencia, no se configura en feminicidio, sino en otro tipo que es el de homicidio. Esta exigencia específica del sujeto pasivo responde a la finalidad del tipo penal, proteger específicamente la vida de las mujeres en contextos de violencia de género. En el delito de parricidios de que requiere que entre sujeto activo y sujeto pasivo existe una relación de parentesco específica, el que matare a su padre, madre, hija, cónyuge. Aquí la cualidad específica del sujeto pasivo es ser pariente del autor en los grados determinados por el tipo. Si no existe esa relación de parentesco, no hay parricidio, sino homicidio simple u otra modalidad de homicidio según las circunstancias. Y seguramente han debido ir viendo con nuestros ejemplos que muchas veces sale alguna persona acusada absuelta porque hubiese cometido un determinado tipo penal, acusado por un determinado tipo penal, pero como no se adecúan todas estas circunstancias o factores, concurre o se acomoda a otro tipo penal, pero no al que se acusó inicialmente. En el delito de violación de niño o niña adolescente del artículo 308 bis, el sujeto pasivo debe ser necesariamente una persona menor de 14 años. Si la víctima tiene 14 años o más, no se configuraría el tipo agravado, sino eventualmente el tipo básico de violación del 308 con una penalidad diferente. Entonces, como se podrán dar cuenta, la correcta identificación de los sujetos del delito, tanto activo como pasivo, resulta absolutamente esencial dentro de la práctica profesional. Como profesionales o como parte del Ministerio Público, determina a quién debemos imputar y por qué delito. Como defensores nos permite cuestionar la imputación cuando el imputado no posee esas cualidades exigidas por el tipo penal invocado. Como el operador jurídico nos permite verificar si concurren todos los elementos del tipo penal, incluidas las cualidades requeridas en los sujetos. Avanzando ahora hacia este elemento que considero absolutamente central, el verbo rector o verbo nuclear, que constituye el centro mismo de la descripción típica, es el elemento que define con precisión qué conducta específica está prohibida dentro o por el ordenamiento jurídico penal. El verbo nuclear representa el núcleo de la conducta típica y es esencial para determinar si un comportamiento específico encuadra o no en el tipo penal. Sin la realización de la conducta expresada por el verbo rector, simplemente no se configura el tipo penal, y eso independientemente de que concurran todos los demás elementos.
Perdón. Entonces, decíamos, cada tipo penal contiene uno o varios verbos que definen con exactitud qué acción o omisión está prohibida. Y estos verbos no han sido elegidos arbitrariamente por el legislador. Cada uno tiene un significado preciso que debemos interpretar correctamente para poder aplicar adecuadamente el tipo penal. Y vamos a ir viendo con ejemplos concretos dentro del Código Penal analizado el significado, las implicancias de los diversos verbos nucleares. En el homicidio simple del artículo 251, el verbo nuclear que es matar, el que matare a otro, que significa jurídicamente matar, significa causar la muerte de otro ser humano mediante una acción u omisión. Este verbo nuclear implica necesariamente un resultado, la muerte, pero no basta con realizar una acción dirigida a matar. Debe producirse efectivamente el resultado muerte para que se consuma el delito. Si disparo contra alguien con intención de matarlo, pero el proyectil no le alcanza, no he cometido homicidio consumado, sino tentativa de homicidio, precisamente porque el verbo matar exige la producción de resultado. Y en el hurto, por ejemplo, del artículo 326, el verbo nuclear es apoderarse, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena, que significa jurídicamente apoderarse. Sería la pregunta. Significa obtener el poder de hecho sobre una cosa, desplazándola de la esfera de custodia de quien la tenía hacia la propia esfera de disposición, donde no basta con tocar la cosa o intentar llevársela, debe producirse efectivamente el desplazamiento hacia una esfera de disponibilidad del autor para que el hurto se consuma. Si tomo un celular del mostrador de una tienda y lo guardo en mi bolsillo, pero inmediatamente me captura el guardia de seguridad, ¿se ha consumado el hurto? La jurisprudencia mayoritaria entiende que sí, porque ya se produjo el apoderamiento al desplazamiento del objeto hacia la propia esfera de disponibilidad, aunque haya sido momentánea. En el peculado, los verbos nucleares, que son dos, sustraer o apropiarse, el funcionario público que sustrajere o se apropiare de dinero, valores o bienes, el legislador ha previsto dos formas alternativas de comisión. Sustraer significa extraer, sacar, separar bienes de la esfera de la administración pública donde se encuentran. Apropiarse significa comportarse como propietarios respecto de bienes que se tiene bajo administración, custodia o cobro. Un funcionario puede cometer peculado sustrayendo físicamente el dinero público, pero también puede cometerlo simplemente apropiándoselo sin extraerlo físicamente. Por ejemplo, inscribiendo a su nombre o destinándolo a usos privados mientras formalmente permanece en la oficina pública. La correcta identificación y análisis del verbo nuclear que tiene múltiples consecuencias prácticas fundamentales, donde en primer lugar nos permite determinar si estamos ante un delito de acción o de omisión, los verbos activos como matar, hurtar, lesionar, violar, describir delitos de acción, pero algunos verbos describen omisiones como omitir, en la omisión de auxilio, el que encontrando a una persona herida omitiere prestarle auxilio necesario. Aquí el verbo omitir describe una conducta pasiva, un no hacer cuando existe el deber jurídico de actuar. En segundo lugar, nos permite determinar si el delito es de mera actividad o de resultado. Los delitos de mera actividad se consuman con la simple realización de la conducta descrita por el verbo. Ahí no se requiere la producción de un resultado separable de la acción. Los delitos de resultado requieren, además de la acción, la producción de un resultado como consecuencia de esta. Y analizando esta distinción con ejemplos concretos en el delito de violación del 308, que es un delito de mera actividad. El verbo nuclear es tuviere acceso carnal. La consumación se produce con el simple acceso carnal sin que se requiera ningún resultado ulterior como el embarazo, contagio de enfermedades o daños físicos adicionales. Por el contrario, el homicidio es un delito de resultado porque el verbo matar exige necesariamente la producción del resultado muerte separable temporalmente de la acción homicida.
Por lo tanto, esta distinción tiene consecuencias prácticas. En los delitos de resultado debemos probar no solo la acción, sino también el resultado y la relación causal entre ambos. En los delitos de mera actividad basta comprobar la realización de la acción descrita por el verbo rector. En tercer lugar, también el verbo nuclear nos permite determinar el momento de consumación del delito. En los delitos de resultado, la consumación se produce cuando se verifica el resultado exigido por el tipo. En el homicidio, cuando se produce la muerte. En el hurto, cuando se logra el apoderamiento efectivo. En los delitos de mera actividad, la consumación que coincide con la realización completa de la conducta descrita por el verbo. Y en cuarto lugar, nos permite también analizar esas formas imperfectas de la ejecución, particularmente la tentativa, donde solo cabe tentativa cuando existe una separación temporal entre la acción y la consumación. En el homicidio cabe la tentativa porque puedo iniciar la acción de matar sin que se produzca el resultado muerte. En un delito de mera actividad como la violación, la tentativa requiere que se inicien los actos de ejecución dirigidos al acceso carnal sin que éste se consuma. Y vamos a ilustrar la importancia práctica del análisis del verbo nuclear con otro caso que bien podría presentarse en nuestra realidad. Imaginamos que un empleado de un supermercado, aprovechando su acceso a la caja registradora, toma 2.000 bolivianos de dinero recaudado y los guarda en su bolsillo con la intención de llevárselos a su casa al terminar el turno. Sin embargo, antes de finalizar su jornada, el supervisor revisa las cámaras de seguridad, descubre el hecho y recupera inmediatamente el dinero. ¿Qué delito hubiese cometido ese empleado? Para responder correctamente debemos analizar el verbo nuclear del delito de hurto. Apoderarse. ¿Se apoderó el empleado del dinero? Sí, porque lo desplazó a la esfera de disponibilidad al guardarlo en su bolsillo, aunque hubiese sido momentáneamente. Hace un momento ya habíamos señalado ese ejemplo. Por lo tanto, el hurto se consuma, no quedó en tentativa. El hecho de que posteriormente se recupere el dinero no afecta a la consumación, podrá afectar eventualmente a la pena mediante el atenuante de arrepentimiento eficaz, pero el delito ya se consumó. Ahora, cambiando ligeramente el supuesto, imaginemos que el empleado extiende su mano hacia el dinero de la caja con intención de tomarlo, pero en ese preciso momento llega el supervisor y lo detiene antes de que tome el dinero. ¿Se consumó el hurto? No, porque no llegó a realizar completamente el verbo nuclear apoderarse. No tocó siquiera el dinero. Entonces, ¿existe tentativa? Tampoco, porque no llegó a ejecutar actos que objetivamente pongan en peligro el bien jurídico. Solo existe una manifestación de intención que no alcanza siquiera la tentativa punible. Si consideramos ahora un tercer escenario donde el empleado toma el dinero de la caja y lo guarda en su bolsillo, pero inmediatamente le surge un sentimiento de culpa, se arrepiente, devuelve voluntariamente el dinero a la caja antes de que nadie se percate del hecho. ¿Se ha consumado el hurto? Sí, porque ha realizado completamente el verbo de apoderarse. El arrepentimiento posterior no elimina la consumación del delito. Puede eso sí dar lugar a la aplicación del desistimiento voluntario si aún así no se hubiese descubierto el hecho o a un atenuante de arrepentimiento eficaz, pero el hurto consumado sí existe. Y como pueden apreciar el análisis preciso del verbo nuclear, que es absolutamente determinante para calificar correctamente la conducta y determinar si estamos ante un delito consumado, tentado o simplemente ante actos preparatorios impunes, donde en otro ejemplo en el delito de estafa, el verbo nuclear es defraudar, el que con artificios, astucias, engaños o cualquier otro medio fraudulento indujere a error a una persona para procurarse un beneficio injusto en perjuicio ajeno será sancionado. El verbo defraudar, que implica necesariamente causar un perjuicio patrimonial mediante engaño, esto significa que deben concurrir varios elementos para que se configure la estafa: el engaño, el error provocado en la víctima, el acto de disposición patrimonial realizado por la víctima en virtud del error y el perjuicio patrimonial consiguiente.
Si alguien intenta engañar a otra persona para que le entregue dinero, pero la víctima detesta el engaño y no entrega nada, existe estafa consumada, no porque no se completó el verbo defraudar que exige efectivamente la producción del perjuicio patrimonial. Podría haber tentativa de estafa si el engaño era idóneo para provocar el error del autor y el autor realiza todos los actos de ejecución necesarias, pero la estafa consumada requiere que efectivamente se produzca un perjuicio patrimonial. Como hace un momento decíamos, en delitos de mera actividad, de resultado, ¿no? Tendría que existir ese resultado o ver si el delito precisamente contiene uno de esos factores. Ingresando ahora a una de las secciones también más importantes, complejas de nuestro análisis, como son los elementos objetivos y subjetivos que componen todo tipo penal, donde comprender profundamente esta distinción y saber identificar a cada uno de estos elementos es fundamental para determinar si una conducta se adecua plenamente al tipo penal. Y vamos a dedicar un tiempo para poder comprender estos conceptos a profundidad. Todo tipo penal está compuesto por dos dimensiones inseparables, una dimensión externa objetiva, perceptible, que podemos constatar mediante nuestros sentidos o mediante pruebas, y una dimensión interna, subjetiva, psicológica, que se refiere a lo que ocurría en la mente del autor en el momento de cometer el hecho. Ambas dimensiones que deben concurrir para que se configure plenamente el delito. Vamos a comenzar analizando los elementos objetivos del tipo. Estos son aquellos aspectos externos perceptibles de que tiene la conducta prohibida, independientemente de la intención o finalidad del autor. Son elementos que podemos constatar objetivamente mediante la percepción sensorial o mediante pruebas materiales. Entre ellos encontramos diversos componentes que debemos examinar cuidadosamente. En primer lugar, la acción o omisión descrita por el verbo nuclear que acabamos de analizar. Este es el elemento objetivo fundamental, la conducta externa que realiza el autor, es decir, en el homicidio, disparar con un arma de fuego, golpear con un objeto contundente, son acciones objetivamente constatables. En el hurto, tomar físicamente una cosa mueble ajena es una acción perceptible externamente. En segundo lugar, en los delitos de resultado, el resultado mismo constituye un elemento objetivo independiente de la acción. La muerte en el homicidio, el desplazamiento patrimonial en el hurto, las lesiones en los delitos contra la integridad física, que son resultados objetivamente verificables, separables temporalmente de la acción que les ha causado. En tercer lugar, en los delitos de resultado, en los cuales debe existir una relación de causalidad entre la acción y el resultado, pero no basta con una causalidad puramente natural o física, se requiere de una relación de imputación objetiva, es decir, que el resultado sea la materialización del riesgo típicamente relevante creado por la acción del autor, y ello lo vamos a ilustrar con este concepto fundamental, como concepto fundamental en un ejemplo. Si una persona dispara contra otra persona con la intención de matarla, hiriéndola gravemente, la víctima herida que es trasladada en ambulancia al hospital, pero en el camino de la ambulancia sufre un accidente de tránsito y la víctima muere a consecuencia del accidente, no de la herida de bala, puede imputarse la muerte del autor del disparo. Causalmente, si existe relación, pues si no hubiera disparado, la víctima no habría estado en esa ambulancia en ese momento. Pero desde la perspectiva de la imputación objetiva, la muerte no es la materialización del riesgo creado por el disparo, sino de un riesgo diferente e independiente. El accidente de tránsito, que es el motivo y que por lo tanto no cabe imputar objetivamente la muerte al autor del disparo, quien solo responderá por la tentativa de homicidio o por las lesiones graves. En cuarto lugar, donde algunos tipos penales exigen
medios, instrumentos específicos para su comisión. Por ejemplo, el artículo 332 que regula el robo con intimidación exige específicamente que el apoderamiento se realice mediante violencia contra las personas o intimidación. Si el apoderamiento se realiza mediante otros medios como el engaño, no habrá robo, sino eventualmente estafa. El medio comisivo específico es un elemento objetivo del tipo que debe probarse. En quinto lugar, encontramos las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión que algunos tipos penales exigen. El infanticidio del 258 requiere que la muerte del niño se produzca en el seno materno o antes de que cumpliera los 48 horas de su nacimiento. Este elemento temporal objetivo es esencial. Si el niño tiene más de 48 horas, aunque la madre sea quien lo mate para encubrir su deshonra, no habrá infanticidio, sino homicidio. En sexto lugar, las cualidades específicas del sujeto activo pasivo que ya hemos ido analizando anteriormente constituyen elementos objetivos del tipo que el autor sea funcionario público en el peculado, que la víctima sea menor de 14 años en la violación agravada, son cualidades objetivamente verificables. Y finalmente, el objeto material sobre el que recae la acción es un elemento objetivo, es decir, en el hurto debe tratarse de una cosa mueble ajena. Cada uno de estos calificativos es un elemento objetivo que sea cosa, que sea mueble, que sea ajena, son circunstancias objetivamente verificables. Ahora bien, dentro de los elementos objetivos debemos hacer una subdistinción fundamental entre los elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos son aquellos aprehensibles mediante la simple percepción sensorial. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el concepto matar o persona son descriptivos porque se pueden constatar mediante los sentidos. Vemos a una persona viva, luego vemos que está muerta, podemos constatar sensorialmente ese cambio. Los elementos normativos, por el contrario, exigen una valoración jurídica o cultural para su comprensión. El término ajena en el hurto, funcionario público en el peculado, acto lascivo en el abuso deshonesto, requieren de una interpretación que vaya más allá de la simple percepción sensorial. Necesitamos de un juicio valorativo basado en normas jurídicas socioculturales. Por ejemplo, para determinar si una cosa es ajena en el hurto, no basta con percibirla sensorialmente. Debemos hacer una valoración jurídica sobre la titularidad del derecho de propiedad, a quién pertenece jurídicamente esa cosa, y esa pregunta requiere conocimiento jurídico sobre propiedad, posesión, tenencia, que va mucho más allá de una simple percepción. Y para determinar si alguien es funcionario público, también, por ejemplo, dentro de los elementos normativos, en el sentido del artículo 142 respecto a peculado, debemos acudir al artículo 2 del Código Penal que establece una definición normativa. Es decir, para los efectos de este código son funcionarios públicos los que se desempeñan cargos, por ejemplo, ¿no? Y determinación que requiere una valoración jurídica más compleja que los elementos descriptivos que por percepción se pueden entender fácilmente. También vamos a establecer la importancia práctica de esta distinción con un caso, es decir, un campesino que encuentra en su parcela una vaca que no es de él, que pertenece a su vecino, pero que llega extraviada a su terreno. El campesino la encierra en su corral y lo mantiene ahí durante meses sin informar al vecino. ¿Comete hurto o apropiación indebida? Sería la pregunta. Para poder responder, necesitamos analizar el elemento normativo, apoderamiento ilegítimo. Elemento normativo porque no lo podemos describir sensorialmente o de manera como si fuera cualquier otro elemento. Es decir, debemos interpretarla de una forma entendiendo que es más complejo este elemento apoderamiento ilegítimo. Es decir, se apoderó ilegítimamente de cosa ajena, en realidad la vaca llegó sola a su terreno, él no tomó activamente de la esfera de custodia del vecino. Lo que hizo fue apropiarse de una cosa que ya estaba en su posesión, de hecho. Esto configuraría más una apropiación indebida que sanciona a quien se apropiare de una cosa que se halla en su poder a título no lucrativo. La determinación de que la cosa estaba ya en su poder a título no lucrativo es un elemento normativo que requiere una valoración jurídica. Pasando ahora a analizar los elementos subjetivos del tipo, los cuales
se refieren a la dimensión interna o psicológica del delito, es decir, a la intención, conocimiento, finalidad con que actúa el autor, mientras que los elementos objetivos que responden a la pregunta ¿qué hizo el autor? Los elementos subjetivos pueden responder a la pregunta ¿qué sabía y qué quería el autor cuando actuó? Y el principal elemento subjetivo presente en todos los delitos dolosos es el dolo. El dolo consiste en ese conocimiento, voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal. Tiene dos componentes inseparables, es decir, un elemento cognoscitivo o intelectual, es decir, conocer qué está realizando la conducta típica, y un elemento volitivo, es decir, querer realizar esa conducta típica. Para que exista dolo de homicidio, el autor debe conocer que está realizando una conducta apta para causar la muerte de otra persona y querer causarla, al menos aceptar su producción. Si desconoce alguno de los elementos objetivos del tipo, no hay dolo. Por ejemplo, un cazador que dispara, un ejemplo clásico en el monte, que dispara en el monte contra lo que cree que es un animal, resultando ser otra persona a quien no podía ver, no actúa con dolo de homicidio porque desconoce un elemento objetivo esencial, que su conducta se dirija contra una persona humana. Debemos comprender que el dolo presenta gradaciones importantes que tienen consecuencias prácticas. Tradicionalmente se distinguen tres modalidades de dolo según el grado de vinculación psicológica del autor con el resultado típico. El dolo directo de primer grado se da cuando el autor persigue directamente el resultado típico como objetivo de su conducta. Es decir, es el caso del sicario que dispara contra la víctima con el propósito directo de causarle la muerte. El resultado buscado y el resultado producido coinciden plenamente. El dolo directo de segundo grado de consecuencias necesarias se presenta cuando el autor no busca directamente el resultado típico, pero la acepta como consecuencia inevitable o altamente probable de su acción dirigida a otro objetivo. Si imaginamos a alguien que coloca una bomba en un avión para cobrar el seguro de vida de un pasajero específico, su objetivo directo no es matar a todos los pasajeros y tripulantes, su objetivo es cobrar el seguro, pero sabe con certeza que al explotar la bomba morirán todos los ocupantes del avión. Aunque no busque directamente esas muertes, las acepta como una consecuencia necesaria de su acción. Ese dolo directo de segundo grado respecto a todas esas muertes es a partir de lo que busca. Entonces, por su parte, el dolo eventual también, que constituye el grado más débil del dolo de los dos anteriores señalados, pero que al final es dolo, se presenta cuando el autor se representa el resultado como posible, aunque no probable ni seguro, y aunque no lo desea directamente, acepta su eventual producción y continúa con su conducta. El autor piensa, es posible que se produzca ese resultado, pero aunque se produzca, igual voy a actuar. Y voy a ejemplificar el dolo eventual con un caso que frecuentemente se presenta, es decir, el conductor que conduce su vehículo a 150 kilómetros por hora por una calle en una zona escolar a la hora de salida de clases, habiendo múltiples niños cruzando la calle. El conductor no quiere atropellar a ningún niño. Su objetivo es simplemente llegar rápido a su destino, pero se representa claramente la posibilidad de que esa velocidad pueda atropellar a alguno de los niños que cruza. Aún así, acepta ese riesgo y continúa conduciendo a esa velocidad. Efectivamente, atropella y mata a un niño. Hay dolo de homicidio. Nuestros tribunales han ido estableciendo que en casos como este existe un dolo eventual de homicidio. El conductor no buscaba matar, pero se representó la posibilidad de causar la muerte y no obstante aceptó ese riesgo continuando con su conducta. La aceptación del riesgo de producción del resultado es lo que caracteriza al dolo eventual y lo distingue de la culpa consciente. En la culpa consciente, el autor también se representa esa posibilidad de que se produzca el resultado, pero no la acepta, sino que confía infundadamente en que podrá evitarlo. El conductor que va a excesiva velocidad pensando, soy muy buen conductor, pero
podré frenar si algún niño cruza, tiene una culpa consciente, no dolo eventual, porque no acepta la posibilidad de resultado, sino que confía en evitarlo. Y esta distinción entre dolo eventual y culpa consciente resulta extremadamente difícil en la práctica porque ambas requieren indagar en la psicología del autor. Es decir, ¿cómo sabemos si realmente aceptó el riesgo o si confió en evitarlo? Los tribunales recurren a indicios objetivos, la magnitud del riesgo creado, la probabilidad de producción del resultado según las circunstancias, el comportamiento posterior del autor, entre otros. Ahora bien, además del dolo, algunos tipos penales también requieren elementos subjetivos específicos adicionales que configuran la tipicidad subjetiva. Estos elementos subjetivos especiales o específicos del injusto que van más allá del simple conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo exigen finalidades, intenciones o motivaciones particulares en el autor. Entre estos elementos subjetivos específicos encontramos en primer lugar los elementos de tendencia interna trascendente. El autor persigue una finalidad que va más allá de la simple realización del tipo objetivo, es decir, el ejemplo clásico es el ánimo de lucro en los delitos patrimoniales. El artículo 326 sobre hurto sanciona a quien se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena, pero además el apoderamiento objetivo se requiere un elemento subjetivo específico, el ánimo de lucro o aprovechamiento económico. Imaginemos que tomo el automóvil de mi vecino sin su permiso únicamente para utilizarlo durante unas horas porque necesito transportar urgentemente a un familiar enfermo al hospital con la intención de devolverlo inmediatamente después. Cometo hurto, objetivamente me he apoderado de una cosa mueble ajena, pero subjetivamente no tengo el ánimo de lucro ni de aprovechamiento, solo busco utilizarlo temporalmente. Por lo tanto, no se configura el hurto, sino eventualmente el delito de uso ilegítimo de un vehículo que precisamente se caracteriza por la ausencia de ánimo de una apropiación definitiva. En segundo lugar, también podemos encontrar elementos de tendencia interna intensificada que podrían revelar una actitud o motivación especial del autor de realizar una conducta. Por ejemplo, en el delito de tortura se establece el servidor público que por sí o por un tercero aplica a una persona torturas con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión será sancionada. Aquí no basta con causar intencionalmente dolor o sufrimiento, se requiere además un elemento subjetivo específico que sea con el fin de obtener información, confesión, castigar o intimidar. Si un policía golpea a un detenido simplemente por crueldad, sin ninguna de esas finalidades específicas, no comete tortura, sino lesiones. La presencia de ese elemento subjetivo específico es lo que lo distingue de la tortura de lesiones simples. En tercer lugar, también encontramos elementos de autoría que exige una cualidad, condición o intención específica vinculada a la posición del autor. Por ejemplo, en el delito de traición, se exige que el autor sea boliviano y actúe contra la seguridad y soberanía del Estado. La actuación contra la seguridad del Estado no es solo un elemento objetivo, sino también subjetivo. El autor debe conocer que su conducta va a afectar la seguridad estatal y tener la voluntad de afectarla. Entonces, como podrán darse cuenta, es fundamental comprender que debe existir congruencia entre la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. El principio de congruencia exige que los elementos objetivos del tipo se encuentren abarcados por los elementos subjetivos. En los delitos dolosos, el conocimiento y voluntad del autor deben abarcar todos los elementos objetivos del tipo penal. Congruencia que es absolutamente esencial dentro de la práctica judicial. Llegando ahora al último elemento fundamental de nuestro análisis, la penalidad, que donde este elemento, aunque aparentemente simple, pero encierra complejidades y tiene implicancias prácticas que debemos comprender cabalmente, la penalidad constituye la consecuencia jurídica establecida por la ley para quien comete un delito. Representa la sanción específica que el legislador ha considerado proporcional a la gravedad del injusto típico del grado de culpabilidad del autor.
No es como algunos podían pensar un elemento añadido, sino aquella expresión misma de la valoración que el ordenamiento jurídico hace de la gravedad de cada conducta delictiva. Y el Código Penal, siguiendo la tradición del derecho penal continental europeo, encontramos un sistema de penas diversificado que responde a diferentes finalidades y necesidades del sistema punitivo. Las penas principales que nuestro ordenamiento contempla son fundamentalmente tres. En primer lugar, las penas privativas de libertad se constituyen en la sanción más severa de nuestro sistema penal, y dentro de esas distinguimos el presidio, reservada para los delitos más graves, que implica el cumplimiento de la condena en establecimientos de régimen y de reclusión aplicable a delitos también de menor gravedad relativa que se cumplen en establecimientos de régimen menos severas. Distinción entre presidio y reclusión, aunque formalmente existe en nuestra legislación, que en la práctica ha perdido la relevancia debido a la crisis de un sistema penitenciario donde las condiciones de cumplimiento en ambas modalidades de pena son, bueno, las mismas. En segundo lugar, las penas pecuniarias, principalmente por multas. O también en tercer lugar encontramos las penas restrictivas de derechos, como la inhabilitación especial, donde cada tipo penal de la parte especial establece lo que denominamos el marco penal abstracto, fijando límites mínimos y máximos dentro de los cuales el juez deberá determinar la pena concreta aplicable al caso. En ese sentido, habiendo visto todos estos elementos, la correcta comprensión, en todo caso, de la penalidad establecida para cada delito también es esencial. La penalidad nos permite determinar objetivamente la gravedad del delito según la valoración legal. No es lo mismo un delito sancionado con reclusión de 1 a 6 años que uno sancionado con presidio de 10 a 25 años. La penalidad también determina la competencia judicial. Nuestro Código de Procedimiento Penal establece que la competencia de los jueces se distribuye según la pena máxima prevista. Y ahora vamos a ir profundizando en la teoría de los elementos típicos, habiendo establecido los fundamentos básicos de la metodología para el análisis de los tipos penales, de los cuales también estamos desglosando implícitamente algunos de los delitos. Ahora debemos profundizar en aspectos más complejos de la teoría de los elementos típicos, profundización que nos va a permitir enfrentar con mayor rigor los casos difíciles que inevitablemente encontraremos en la práctica profesional. Esto vamos a ir avanzando rápidamente. Bueno, algunos vamos a ir quedando también en algunos títulos para el día de mañana, pero para ir terminando, cesando con algunos dos o tres presentaciones más. Para poder comprender cabalmente la estructura de los tipos penales, debemos profundizar en la teoría de los elementos objetivos y subjetivos que conforman. Y esta distinción, que puede parecer simple en su formulación básica, encierra complejidades importantes que la dogmática penal ha desarrollado extensamente. Es decir, la distinción entre los elementos objetivos y subjetivos del tipo, que tiene su origen en el causalismo natural de los finales del siglo XIX, separa tajantemente entre el aspecto externo del delito, es decir, la causalidad física, y el aspecto interno, la culpabilidad psicológica. Y esta visión, que ha sido posteriormente criticada, refinada por el finalismo de Hans Welsen, quien ha demostrado que la acción humana es intrínsecamente final, es decir, que no se puede separar completamente el aspecto objetivo del subjetivo, porque toda acción humana consciente contiene necesariamente una finalidad que le da sentido. Las teorías funcionalistas contemporáneas, particularmente el funcionalismo de Klaus Roxin, el funcionalismo sistémico de Gunther Jacobs, han continuado desarrollando esta distinción desde perspectivas diferentes, enfatizando aspectos normativos, valorativos de los elementos típicos, pero que sin embargo, más allá de estas discusiones teóricas, la distinción entre elementos objetivos y subjetivos continúa siendo una herramienta analítica fundamental en la dogmática penal contemporánea. Los elementos objetivos, desde dimensiones adicionales,
como ya hemos señalado, que son aquellos aspectos externos, perceptibles de la conducta prohibida, pero que sin embargo debemos comprender que trascienden la mera descripción de conductas observables, incorporando conceptos normativos y valorativos que exigen una interpretación jurídica compleja, donde ya hemos diferenciado entre tanto en los elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos que son aquellos aprehensibles mediante la simple percepción sensorial, cognitiva, conceptos como matar o cosa, persona, edificio, son elementos descriptivos en tanto se pueden constatar mediante la observación directa. Los normativos, en cambio, que exigen una valoración jurídica o cultural para su comprensión. Y esta distinción que tiene importantes consecuencias prácticas, particularmente en materia de error, el error sobre un elemento descriptivo que es normalmente un error de tipo que excluye el dolo, por ejemplo, el cazador que dispara contra lo que cree que es un animal siendo en realidad una persona, tiene un error sobre el elemento descriptivo persona que excluye el dolo del homicidio. Pero ¿qué ocurre con el error sobre los elementos normativos? Aquí la cuestión se complica. La doctrina distingue entre error sobre el presupuesto fáctico del elemento normativo y error sobre la valoración jurídica del elemento normativo. Permítame, bueno, ilustrar ello con un ejemplo. Bueno, imaginemos que alguien toma un libro de una biblioteca pública creyendo sinceramente por error comprensible sobre los hechos que el libro le pertenece personalmente porque meses atrás prestó un libro idéntico que nunca le han devuelto. Aquí existe un error sobre el presupuesto fáctico del elemento normativo ajeno. Cree que el libro es suyo cuando en realidad es de la biblioteca. Este error excluye el dolo del hurto porque no sabe que se está apoderando de una cosa ajena, es decir, ese elemento ajeno que debe estar presente para que se concurra ese delito. Entonces, ahora imaginemos un caso diferente. Una persona sabe perfectamente que está tomando un libro que pertenece a su conviviente con quien comparte el hogar, la economía doméstica, toma el libro sin permiso del conviviente, creyendo erróneamente que por tratarse de bienes de una pareja que convive, no constituye cosa ajena. Y eso en el sentido jurídico penal. Aquí el error no recae sobre los hechos, sino sobre la valoración jurídica del concepto ajeno. Conoce todos los hechos relevantes, pero existe un error sobre la calificación jurídica. En este caso, según la doctrina mayoritaria, no se excluye el dolo, sino que podría configurarse un error de prohibición si el error era invencible. Em, por ejemplo, y es importante de un elemento normativo en nuestro Código Penal, lo encontramos en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, donde este precepto sanciona a quien adquiera, convierta, transfiera o conserve o administre bienes de origen ilícito con la finalidad de ocultar o encubrir su origen. El término origen ilícito es un elemento normativo complejo que exige determinar si los bienes provienen de actividades delictivas. ¿Qué ocurre qué ocurre si alguien administra bienes creyendo erróneamente que provienen de actividades lícitas, cuando en realidad provienen del narcotráfico? Si el error recae sobre los hechos, por ejemplo, cree que el dinero proviene de una herencia cuando proviene de venta de drogas, estaríamos ante un error de tipo que excluye el dolo. Si conoce todos los hechos, pero el error sobre si era actividad concreta constituye un delito, por ejemplo, sabe que el dinero proviene de juegos de azar de un casino clandestino, pero ignora que esa actividad es ilícita, puede configurarse en un error de prohibición. Ahora bien, dentro de los elementos objetivos debemos también considerar las condiciones objetivas de punibilidad. Estas son circunstancias externas a la conducta típica que sin pertenecer al injusto ni a la culpabilidad condicionan la aplicabilidad de la pena. Se caracterizan porque no necesitan ser abarcadas por el dolo del autor para que se aplique la sanción. Y un ejemplo clásico es en el derecho penal comparado, es la quiebra fraudulenta, donde en algunas legislaciones se exige la declaración judicial de quiebra como condición objetiva de punibilidad. El autor comete los actos fraudulentos como elementos típicos, pero la punibilidad queda condicionada a que posteriormente un juez declare la quiebra y ello como condición objetiva de punibilidad. Entonces el autor no necesita haber previsto esa declaración de quiebra. Su dolo se agota en la realización de los actos fraudulentos. En nuestro Código Penal, aunque no están expresamente designadas como tales, podemos identificar algunos casos de condiciones objetivas de punibilidad.
El artículo 290 sobre duelo establece que los duelistas serán sancionados, pero un párrafo segundo añade si el duelo tuviere consecuencias más graves, se va a aplicar sobre las penas correspondientes a estas consecuencias. Aquí en este ejemplo podríamos interpretar que las consecuencias más graves, es decir, lesiones graves de muerte, operan como condiciones objetivas de punibilidad que agravan la pena sin necesidad de que hubiesen sido previstas o queridas por la persona. La teoría de la imputación objetiva, y con ello vamos a ir cerrando para la sesión del día de hoy, parte de la premisa de que no basta con establecer una relación causal puramente física o naturalística entre la acción y el resultado. Debe existir además una relación de imputación normativa. El resultado debe ser la materialización del riesgo típicamente relevante creado por la acción del autor. Y ello lo vamos a explicar, es decir, esta teoría con algunos ejemplos que establecen la aplicación práctica. Es decir, imaginamos el caso clásico que utilizan los tratadistas, donde una persona desea que su tío muera para heredar sus bienes. Sabiendo que el tío va a realizar un viaje en avión, lo convencen de que tome ese vuelo esperando que el avión se estrelle. Casualmente, el avión efectivamente se estrella y el tío muere. Puede imputarse a los familiares de la muerte, a quienes han deseado su muerte. Desde la perspectiva causal natural, existe una relación causal si el sobrino no hubiera convencido al tío de tomar ese vuelo. El tío no habría muerto en ese accidente, sin embargo, desde la perspectiva de la imputación objetiva, no se puede imputar el resultado al sobrino porque la muerte del tío no es la materialización de un riesgo típicamente relevante creado por la acción del sobrino. El sobrino no ha creado el riesgo que ha causado la muerte, el accidente aéreo. Simplemente aprovechó un riesgo general de la vida que se ha materializado casualmente. Otro ejemplo es un automovilista atropella levemente a un peatón causándole lesiones leves. El peatón es trasladado en ambulancia al hospital, pero en el trayecto la ambulancia sufre un accidente como en el ejemplo anterior y el peatón muere. ¿Podría imputarse la muerte al automovilista que causó el atropello inicial? Desde la causalidad natural sí existe una relación causal, pero desde la imputación objetiva no se puede imputar la muerte porque esta no es la materialización del riesgo creado por el atropello, sino de un riesgo diferente e independiente del accidente de la ambulancia. El automovilista responderá por las lesiones causadas directamente, pero no por la muerte. Entonces, esta teoría tiene una aplicación práctica inmediata en los delitos cualificados por el resultado como la lesión seguida de muerte del artículo 274. Este precepto establece si a consecuencia de las lesiones sobreviene la muerte que no estaba comprendida en los propósitos de la gente. Sin embargo, para poder aplicar este artículo no basta con establecer que causalmente las lesiones han causado la muerte. Debemos verificar que la muerte sea la materialización del riesgo típicamente relevante creado por las lesiones. Si después de una agresión causó lesiones leves, la víctima muere por una complicación médica. Ya. Entonces, en todo caso, vamos a quedar aquí y vamos a comenzar mañana. Justamente eso estoy revisando para comenzar directamente con el desglose de delitos y su explicación a partir de también de ejemplos prácticos. Es decir, vamos a realizar desde una estructura ampliada de la parte especial de los delitos y la explicación de esa organización sistemática que tienen los delitos según el bien jurídico protegido, como hace un momento hemos ido señalando. No sé si tienen alguna pregunta
doctores. Entonces, en realidad, sí, vamos a desarrollar un pequeño con el material y un pequeño resumen de lo que estamos exponiendo. Y justamente vamos a dar continuidad el día de mañana. Si no me equivoco, es por la tarde también de 2 a 4 para ir concluyendo con esa estructura de esta parte especial o de los delitos especiales, pero que nos sirve en esta primera parte para poder comprender mejor al desglose o descomposición de cada uno de los delitos, los cuales los vamos a ir a ver con una mayor profundidad el día de mañana. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana, doctores, que tengan un feliz resto de jornada. Hasta mañana, doctores. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, Hasta muchas mañana, gracias. doctor. El día de Gracias. mañana, doctor, muchas gracias. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Agradecemos la excelente presentación del doctor Antonio Loredo. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Nos vemos en una próxima sesión. Que tenga un excelente fin de semana. Bueno, Buenas noches. doctor. Gracias, doctor. Por favor, para poder finalizar la sesión, a los participantes se les solicita que puedan escribir su nombre en el chat para la asistencia. Por favor, escriban su nombre en el chat para controlar la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, perdón, una consultita. Al inicio de clases yo no pude ingresar, entonces tuve problemas con la conexión. No sé si me toma en cuenta. Paula Segalini. Sí, doctor. Sí, sí, se la tomó en cuenta, pero por favor, todos los participantes pueden escribir su nombre en el chat para ser registrados. Licenciada, buenas noches. Yo estoy hablando de su celular de mi esposo. No me